Oremos juntos. Dios, nuestro Padre Santo y misericordioso, quien nos ama. Nosotros merecíamos recibir tu ira y tu juicio por nuestros pecados. Sin embargo, tú nos tuviste misericordia y Jesús murió en la cruz y recibió la maldición y el juicio en nuestro lugar. Y limpió todos nuestros pecados para siempre. Y nos salvó sin pedirnos ninguna obra. Así que nosotros te damos gracias. En este tiempo, nosotros que fuimos rescatados por tu sangre preciosa, estamos aquí reunidos juntos para aprender tu palabra y alabar tu amor y tu gracia. Gracias por permitirnos esta reunión santa. Creemos que tú estás con nosotros en este tiempo también. Míranos a cada uno de nosotros y cuídanos con tus manos misericordiosas. También ayúdanos con tu misericordia para que ninguno de nosotros sea parte de tu gracia. Hay muchas iglesias nuestras en todo el mundo y hay muchos hermanos que están guardando su fe a pesar de muchas dificultades. Nosotros confiamos que tú estás cuidándolos. Cuídalos con tu palabra y con tu poder para que ellos puedan predicar tu evangelio a muchas almas y que puedan salvarlas a pesar de que tengan muchas dificultades. También cuida a los que están enfermos y a los débiles de corazón con tu gracia, para que ninguno de ellos se caiga. Señor, que nos da las palabras necesarias y nos enseñas el camino de donde debemos andar. Ayúdanos en este tiempo también para que podamos entender tu palabra y tu santa voluntad, las cosas que debemos hacer en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia. Libro San Juan, capítulo 15. San Juan 15. Versículo 9 y 10. Yo voy a leer. San Juan capítulo 15, versículo 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en el amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Hoy en día, cada domingo, estamos pensando por la palabra que los cristianos antes estaban muertos en los delitos y pecados y ahora tienen nueva vida por el amor de Dios. Entonces, ¿cómo ellos tienen que vivir después de ser salvos? Sobre esto, cada domingo estamos aprendiendo. Por eso, el domingo pasado, aprendimos que los cristianos, vestidos con el amor de Dios, viven siendo llevados por ese amor y que también ellos tienen que vivir mostrando el amor de Dios por su vida. Sobre esto, el domingo pasado hemos aprendido. El cuento del amor de Dios todavía no se terminó. Por eso hoy día también, hoy quiero predicar más sobre el amor de Dios. Hay un himno que dice así: la palabra que escuché en toda mi vida es el gran amor de Jesús y me hace escucharlo otra vez. Cada vez que escuchemos el cuento del amor, nos sentimos felices y gozosos.
Especialmente el amor de Dios es muy distinto que el amor humano. El amor de Dios es la fuente de nuestra salvación y el Espíritu Santo lo derramó en nuestro corazón. Y tenemos que saber que vivir en este amor de Dios se llama la vida cristiana. Por esa razón es muy necesario que aprendamos más sobre el amor de Dios por la palabra. Cristo me ama, la Biblia dice así. Entre muchas palabras de la Biblia, la palabra más agradecida y más maravillosa para nosotros es el hecho de que Dios nos ama y nos ha salvado. Dios, quien creó todas las cosas del universo y quien es muy grande y santo, Él ama a los pecadores como nosotros. ¿No es algo tan maravilloso esto? Ningún hombre fue salvo por su propia obra. En Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por su gran misericordia y por su gran amor, Jesús murió en la cruz y resucitó. Es una gracia tan grande. Por esa gracia, por ese amor, fuimos salvos. Sin el amor de Dios, nosotros tendríamos que perecer eternamente. Pero Dios nos amó con su amor incondicional. Es un amor muy diferente que el amor humano. En griego se dice el amor agape. Es un amor muy distinguido del amor humano. Es un amor perfecto, un amor santo eterno y también un amor incondicional. No merecíamos recibir el amor de Dios. A pesar de que éramos pecadores y enemigos de Dios por nuestros pecados, sin embargo, Dios nos amó. Por eso podemos saber que Él tiene el amor incondicional. Nosotros entendimos ese amor y por la fe fuimos salvos. Por eso primero recibimos el amor de Dios. Por eso le amamos a Dios. En 1 Juan capítulo 4, 16 dice: Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. También en 1 Juan capítulo 4, 19 dice: Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por eso vivimos siendo llevados por ese amor. Esto se llama la vida cristiana. El apóstol Juan escribió el libro San Juan. También escribió Primera de Juan. Yo pienso que él era el más joven de los 12 discípulos. Él describió a sí mismo uno de sus discípulos al cual Jesús amaba. Él dijo al cual Jesús amaba. Si Jesús amó a todos 12 discípulos, pero Juan fue amado más que otros. Por eso, la Biblia dice que en la última cena de Jesús con sus discípulos, Juan estaba recostado al lado de Jesús. Y le preguntó a Jesús: ¿quién es el que le venderá? ¿Cómo Juan pudo estar recostado al lado de Jesús? Cuando los judíos comían, cuando ellos comen, ellos no comen sentados recto, sino así acostados. Así acostados comen la comida.
Así sale en la película Ben-Hur. Ellos comían acostados, con una postura cómoda. No sé si realmente habría sido cómodo. Por eso Juan estaba acostado al lado de Jesús en la última cena. Él fue el discípulo más amado por Jesucristo. Juan escribió libro San Juan. También escribió la primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. En total, 5 libros. Todos los 76 libros de la Biblia son importantes, pero si se escogería un libro más importante, ¿qué libro sería? ¿Qué libro sería? Sería San Juan. En San Juan capítulo 5, 19 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento de la Biblia predica sobre Jesús que iba a venir, y el Nuevo Testamento predica sobre Jesús que vino y cumplió la salvación. Entre los libros de la Biblia, el libro de Juan explica el amor y la gracia de Dios más detalladamente. Por eso, en el libro San Juan y primera, segunda y tercera de Juan, está escrito muy en detalle sobre el amor de Dios, sobre la gracia de Dios. En San Juan capítulo 15, 9 dice, 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. En el capítulo 13, 14, 15, 16 de San Juan, salen las conversaciones entre Jesús y los discípulos que tuvieron un día antes de la crucifixión. Ahí sale esta palabra: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Con este versículo podemos pensar: ¿cuánto Dios Padre amó a sus hijos Jesús? Como el Padre me ha amado, así dice la Biblia. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, se abrieron los cielos, y hubo una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en San Mateo capítulo 17 sale que Jesús fue transfigurado en un monte. En ese entonces también hubo la voz de Dios: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Jesús es Hijo amado de Dios, y eres el que le agradó a Dios más que a otro. Como el Padre me ha amado. Este amor no podemos imaginarlo. Si no tuviera solo un hijo, le amaría mucho, le amaría tanto. De igual manera, Dios es el creador de todas las cosas y Jesús es el unigénito de Dios. Entonces, ¿cuánto Dios le amaría? Y la Biblia dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Con este amor de Dios, Jesús amó a sus discípulos. Los discípulos de Jesús son los representantes de todos los salvos. Por eso, el Señor también nos amó, como Dios amó a su unigénito. Él nos amó no solo de su boca, no solo de boca. Si nos hubiera amado solo de boca, entonces no podríamos saber si su amor es verdadero o no. Dios no nos amó solo de boca.
La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, por su amor, Él entregó a su unigénito hasta la muerte en la cruz. También dice la Biblia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque los hombres tengan muchos pecados, el amor de Dios es más grande que estos. Por eso, no habrá ninguno que no puede ser perdonado. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Al ver este versículo, ¿cómo se sienten ustedes? ¿No se sienten emocionados? Dios en la cruz nos mostró un amor que no podemos imaginar. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Tenemos que pensar que cuánto el Señor nos ama. Él murió en la cruz y derramó toda su sangre por amarnos. Es decir, Él se sacrificó a sí mismo para salvarnos, porque nos ama tanto. Pero dice, así también yo os he amado. Y el Señor dice a los que están vestidos con su amor, permaneced en mi amor. Los salvos son los que están vestidos con el amor de Dios. Entonces, ellos tienen que vivir permaneciendo en su amor por el resto de su vida. Por eso dice la Biblia, permaneced en mi amor. Entonces, ¿qué significaría permanecer en mi amor? En versículo 10 dice, así como he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Jesús obedeció absolutamente la palabra de Dios. Si vemos Filipenses capítulo 2, 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el Hijo amado de Dios. Al mismo tiempo, Él amó a su Padre Dios por lo que obedeció hasta la muerte. Morir en la cruz fue el mandamiento de Dios dado a sus hijos, a su Hijo. Por eso dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús guardó el amor hasta la muerte. Él realmente mostró el amor por su muerte. Si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Por eso, ¿cómo será la vida permaneciendo en el amor del Señor? Es una vida guardando los mandamientos. El domingo pasado les expliqué cuáles son los mandamientos de Dios. Si vemos Juan capítulo 13, 33, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aquí sale un nuevo mandamiento, como Él nos amó, tenemos que amar a los hermanos. Ese es el nuevo mandamiento. Entonces, ¿cuáles son los antiguos mandamientos? Son los 10 mandamientos. Si los dividimos en dos partes, una parte es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y la otra es amar al prójimo como a ti mismo. El que puede amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, y también puede amar a su prójimo como a sí mismo. Como uno mismo al tener hambre, come. Así alguien tiene hambre, le da su comida. También como al estar desnudo, se viste. Así, si alguien que no tiene ropa, le da ropa. Como esto, hay que amar a otro como a sí mismo. ¿Podría amar así? Al pensar en el amor del Señor para nosotros,
Entonces, aunque amemos mucho a nuestro prójimo, no podríamos mostrar totalmente el amor de Dios. El Señor, quien es Dios mismo, se entregó a sí mismo hasta la muerte para salvarnos. Es decir, Él nos amó con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Entonces, tenemos que amar a Dios de esta manera, de verdad. Antes de que viniera Jesús, nadie podía amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, porque nadie puede amar a Dios solo con el amor humano. Amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, hasta entregando su vida. Si pudiéramos amar a Dios de esta manera, con el amor humano, no se puede. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido, sin embargo, ellos no obedecieron a la palabra de Dios. Ellos la rechazaron, ¿por qué? Porque en ellos no había el amor de Dios. Si vemos Juan capítulo 5, 42, Jesús dijo a los judíos, mas yo no os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ellos solo querían abusar de Dios. Ellos jamás podían amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Los que no son salvos no pueden amar de esta manera. Pero ahora somos salvos. Por eso, si vemos Romanos capítulo 8, 32, dice, el que no es escativo di a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no escatimó, dio a su propio Hijo y lo entregó hasta la muerte. Este es el amor de Dios. Entendimos este amor y fuimos salvos. Nosotros estamos vestidos con el amor de Dios. Entonces, debemos guardar el nuevo mandamientos. Como el Señor nos amó y abandonó a sí mismo, tenemos que amarnos unos a otros. Es un amor de nivel alto, ¿cierto? A este amor se llama amor agape. Es un amor muy distinto al amor humano. En griego, el amor entre familia se llama storge. El amor entre amigos se llama filia. Y el amor entre hombre y mujer se llama eros. Y el amor de Dios se llama agape. Así dividieron el amor. El amor de Dios es totalmente incomparable con el amor humano. Nosotros recibimos este amor y fuimos salvos. Si vemos primera de Tesalonicenses capítulo 1, 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios. Los salvos son amados de Dios. También si vemos Romanos capítulo 5, 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Los salvos no solamente entendieron el amor de Dios por el Espíritu Santo, sino también en ellos fue derramado el amor de Dios. Dios sembró su amor en nosotros. Como al sembrar una semilla de manzana, crecerá un árbol de manzana. Así Dios sembró su amor en nosotros. Por eso debe salir su amor por nosotros, por nuestra vida. ¿Esto no es algo maravilloso? Por eso, la Biblia dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Tenemos que meditar profundamente este versículo y no lo tenemos que olvidar.
El amor no es una teoría. Amar solo de boca no es amor verdadero. Si vemos 1 Juan capítulo 3, 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Todo puede amar a otro con su boca. Si un hombre dice mucho que ame a alguien, pero si no lo demuestra con acciones, entonces no es amor verdadero. Los estadounidenses expresan mucho su amor. En Corea, entre matrimonio casi no dicen que le aman viviendo juntos, porque tienen vergüenza. Y por la vergüenza no dicen, mi cariño, te amo. En su corazón quiere decir esto, pero no sale. Pero los estadounidenses siempre dicen por costumbre, I love you, you love me. Pero el siguiente día se divorcian. Entonces, ¿eso sería real amor? No, solo aman de boca. En el real amor no hay mentira. Por eso en Pedro, 1 Pedro capítulo 1, 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El que fue limpiado por la verdad, primero ama a Dios sin falsedad, y también ama a los hombres, hermanos, con un corazón sincero. No tenemos que apagar el fuego de amor que está en nosotros. Un himno dice así, el Espíritu Santo sembró el fuego del amor en nosotros y ahora está haciendo este fuego más fuerte. Entre un hombre y una mujer que recién están enamorados, se aman mucho. Se aman bastante mucho. También dice entre ellos, sin ti yo no puedo vivir, yo moriré sin ti. Tú no puedes vivir sin mí. Así se enamoran mucho. Esto se llama el primer amor. Pero este amor se enfría poco a poco. Al principio de la convivencia solo se ven los puntos positivos, pero poco a poco se manifiestan los puntos negativos. Por eso el amor entre dos poco a poco se enfría. Una madre me dijo que veía a su bebé muy lindo y muy tierno. Muy lindo, muy hermoso. Por eso ella decía que quería buscar una parte que no sea linda. Porque ella vio el ano de su bebé. El ano de su bebé. Al verlo, igual se veía muy lindo. En su bebé no había ni una cosa que no sea linda. Así cuando se enamora de alguien, para él todo se ve lindo, pero cuando el amor se enfría, hasta los puntos positivos se ven negativos. Y ahí ocurren los problemas. Por eso, si vemos Apocalipsis capítulo 2, dice, los santos de la iglesia de Efesios amaban mucho al Señor, obedecían y luchaban contra los falsos profetas y trabajaban duro para el Señor. Fue una iglesia ejemplar, pero Dios les dio, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. El primer amor se apagó. Por eso les digo, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hay las obras que se manifiestan por el primer amor. Haz las primeras obras, pues si no, quitaré tu candelero de su lugar. El candelero indica la operación del Espíritu Santo. Por eso significa que le quita la operación del Espíritu Santo. Si uno recibe la salvación y viene a la iglesia, aunque sea guapo o feo, o rico o pobre, o profesional, no es profesional. Esto no tiene importancia, igual le amamos. ¿Por qué? Como dice 2 Corintios capítulo 5, nosotros a nadie conocemos según la carne.
Si conocemos a Cristo según la carne, entonces Él es solo el hijo de un carpintero pobre. No estudió bien ni pudo tener un rango alto de este mundo. Él solo andaba predicando con algunos pobres y humildes pescadores, y fue menospreciado por los judíos. Y al final fue crucificado de la manera tan cruel. Por eso, los que no estaban creyendo en Jesús dijeron que el hijo de un carpintero murió en la cruz, pero muchos otros decían que él era Jesucristo. Por eso, el apóstol Pablo también al principio decía que hay que matar a todos los que dicen que Jesús, quien era el hijo de un carpintero, era Cristo. Hay que matarlo. Él era el primerito para este trabajo. Si vemos a Jesús según la carne, solo según la carne, él no tenía ninguna hermosura. Por eso, en Isaías capítulo 53 dice, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Pero nosotros a nadie conocemos según la carne. Aunque un hermano sea guapo o feo, rico o pobre, profesional o no, sobre todo esto le amamos. ¿Por qué? Eres salvo. Aunque el color de piel sea blanca o amarilla o negra, eso no importa para nosotros. Nosotros amamos a los hermanos porque ellos son salvos. Este es el amor de Jesús. Por esa razón, ahora nosotros no amamos a los otros hermanos por la condición humana, sino que les amamos, porque ellos también tienen la vida eterna como nosotros, también son nuestros hermanos eternos. Por eso les amamos. Este es el amor de Dios y el amor santo. Pero cuando el fuego de este amor de Dios se apaga, ahí se cambia a un amor carnal. Solo se llevan entre sus cercanos y solo se juntan entre ricos y entre pobres, como la gente de este mundo. Nosotros no tenemos que amar a los otros por la condición humana. Si nos acercamos o juzgamos a alguien según la carne, entonces esto no sería el amor de Dios. También, como el Señor nos compadeció antes de ser salvo, nosotros también tenemos que compadecer a otros con el amor del Señor dado a nosotros. Así podemos pensar, esa persona también fue creada a la imagen de Dios y para el santo propósito de Dios, y él también es estimado ante los ojos de Dios, pero todavía no entendió bien la gracia del Señor. Así hay que compadecer a los otros que no son salvos con el amor de Dios. Por eso hasta podemos dar nuestras vidas para evangelizarlos. Al igual que cuando éramos pecadores y enemigos de Dios, Dios nos amó y el Señor murió por nosotros. Por eso, nosotros también tenemos que amar a los que no son salvos hasta el fin para salvarlos. Podemos dar nuestro tiempo, riqueza, hasta nuestra vida para salvarlos. ¿Saben cuántos han muerto para que el Evangelio llegue hasta nosotros? Si no hubiera sido por el sacrificio de ellos, el Evangelio no nos habría llegado. Si vemos San Juan capítulo 13, 14, dice que un día antes que Jesús muriera, Jesús lavó los pies de sus discípulos y les dijo, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
En Juan capítulo 13, 1 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús murió y resucitó y sabía bien que pronto iba a ir a su Padre Dios. Y él, hasta el fin, mostró su amor a los suyos que estaban en este mundo. Entre ellos uno era Judas Iscariote. Jesús sabía bien que Judas lo iba a vender. Por eso le dio muchas veces la oportunidad de que se arrepintiera. E incluso lavó los pies de Judas. También en la última cena Jesús partió el pan y se lo dio. A veces probando algo rico, en muestra de amor, lo comparte con este amado yo, ¿no? ¿Verdad? Cuando Jesús le dio el pan a Judas, no le dio, yo te amo, pero tú atreves de traicionarme, tú eres malo. Jesús no dio así, sino que lavó sus pies y jamás lo odió, sino lo amó hasta el fin, pero Judas rechazó el amor de Cristo hasta el fin. Nosotros también podemos amar hasta los que nos odian, ¿verdad? Porque tenemos el amor de Cristo. Jesús oró a Dios por los que le crucificaron y le maldieron diciendo, Padre, ellos no saben lo que están haciendo, perdónalos. Ellos no saben lo que está haciendo. Él oró por los que le maldieron y crucificaron para que Dios los perdone. ¿Nosotros podríamos hacer esto? Si vemos Hechos capítulo 7, el diácono Esteban evangelizó a los judíos. Mientras predicaba, los judíos taparon sus oídos y lo apedrearon. La cabeza de él se rompió y derramó mucha sangre. Mientras él fue apedreado, ¿saben cómo el oro? Señor, no les tome en cuenta en este pecado. Él oró como Jesús oró, por los que le estaban matando. ¿Cómo Esteban habría podido hacer esto? Porque el Señor estaba en él. Porque él tenía el amor de Dios. Este es el amor de Dios, un amor santo. Si en nosotros se forma poco a poco el amor y el carácter de Cristo, al final nosotros también podemos amar a otros como Jesús nos amó, incondicionalmente. Como el Señor se compadeció de las almas perdidas, nosotros también podemos compadecer a las almas perdidas. Así es el amor. El amor tiene un poder maravilloso. Busquemos Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Hasta 11, leamos junto. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En 1 Juan salen muchas palabras acerca del amor. Aquí dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. El que dice que está en la luz significa
En 1 Juan capítulo 5, 1:5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es luz. Pero dice que tiene comunión con él, pero anda en tinieblas. ¿Cómo la luz podría tener la comunión con las tinieblas? Y en 2 Corintios capítulo 6 dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Dios es luz. Dios es luz. Entonces, andando en las tinieblas, dice que tiene comunión con Dios. Esto sería una mentira. No podemos esconder nada en la luz. Andar en la luz no significa vivir perfectamente, sino andando en la luz, si los errores se manifiestan y vive corriéndolos, así se cambia poco a poco la vida. Esto es andar en la luz. En la luz ninguna cosa puede esconderse. Por eso, si dice que tiene la comunión con Dios, pero anda en las tinieblas, es mentiroso. Tener comunión con Dios será una mentira. En 1 Juan capítulo 1:3 dice, Esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En inglés comunión se dice fellowship. Nosotros usamos mucho la palabra comunión, ¿verdad? Comunión, en otras palabras, reunión y comunicación. Vivir junto, estar junto y compartir la felicidad y la tristeza juntos con los que tienen mismo Padre y tienen misma fe y misma esperanza. Esto es la comunión. En Filipenses capítulo 1:5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Nosotros tenemos comunión en el Evangelio desde que fuimos salvos. Comunión, comunicación, reunión. Esto es nuestra vida cristiana. La vida cristiana no es que los salvos, viven correctamente, haciendo muchas buenas obras y ayudan a los pobres, a otras personas. En este mundo también, entre los que no son salvos, algunos quieren vivir correctamente haciendo muchas buenas obras, ayudan a otras personas, pero todo lo que ellos hacen no tiene nada que ver con el Señor. Por eso, la vida cristiana no es que los salvos viven correctamente, sino que los salvos tengan la comunión con Dios y con los hermanos salvos, y también con el Espíritu Santo que está en ellos. Esto es la vida cristiana. Por eso la Biblia dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto no es una comunión humana, sino es una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, una comunión santa. Si no hay el Señor en una comunión, no es una comunión verdadera. La comunión con Dios, con los hermanos, esta es nuestra vida cristiana. Al nacer un bebé, ¿él podrá vivir solo? No. Puede vivir con el amor y la protección de sus padres, de hermanos, sus tíos y tías, de la familia, ¿cierto? Así los salvos no pueden vivir solos, sino tienen que tener comunión con Dios Padre y con los hermanos salvos. Y ahí está el Señor, junto con esa persona. Se llama la comunión santa. Tener comunión con Dios es andar en la luz. Es decir, tener comunión en la luz. Pero la Biblia dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ese hombre no es en la luz, sino está en las tinieblas. Es decir, no tiene comunión con Dios. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Permaneced en la luz
significa tener comunión con Dios y con Jesús. No es relacionarse con los hermanos uno a uno personalmente, sino es una comunión santa junto al Señor. Es una relación triangular. Si no tiene la comunión correcta con Dios, entonces no puede tener comunión con los hermanos. Por eso dice la Biblia, el que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo, ¿verdad? No hay tropiezo. ¿Por qué? Porque está andando en la luz. También dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si no ama a su hermano, significa que lo está aborreciendo. No amar significa odiar, está aborreciendo. No hay amor, por eso en él hay odio. Solo se ven los puntos débiles. Jesús dijo, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Uno tiene una viga grande en sus ojos, entonces, ¿cómo puede ver la paja en los ojos de otro? Pero ya hay la manera para verla, haciendo hueco en la parte media de su viga, puede verla. Uno no ve su propio error, sino solo ve el error de otro. Es una hipocresía. Está ilusionando que él está bien. Una hipocresía. Pero dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. El que aborrece a su hermano no puede tener la comunión con Dios y está andando en tinieblas. Y aquí dice, anda en tinieblas y no sabe a dónde va. No sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Nosotros tenemos que tomar esta palabra seriamente. Nosotros somos amados por Dios, por lo que tenemos que permanecer en su amor. El que es amado por Dios permanece en el mandamiento de Dios que dice que ame a su hermano. Por eso, primero ama a Dios y también ama a los hermanos salvos. De esa manera puede andar en la luz. Si no, entonces está andando en tinieblas. Aunque sea salvo, pero su vida no es como los salvos, entonces también está andando en tinieblas. Tiene que saber esto, Dios es la luz. No hay tinieblas en él. Si encontramos nuestros errores ante Dios, que es la luz, entonces tenemos que arrepentirnos y tenemos que volver a andar en la luz. Fuimos salvos porque entendimos el amor de Dios y lo creímos. Y la vida después de ser salvo es una vida en la que practicar el amor de Dios en nuestra vida. Hay que vivir practicando el amor que Dios nos ha dado. Es decir, vivir cumpliendo el amor de Dios en nuestra vida. Eso se llama la vida cristiana. ¿Así podremos vivir? Sí, podemos vivir así. Nosotros amamos a otros no con el amor humano, sino con el amor dado por Dios,
Con este amor amamos a Dios y a los hermanos, si podemos amarlos. También con este amor compadecemos a los que no son salvos. Busquemos 1 Juan, capítulo 3, versículo 14. 1 Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Leamos juntos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hombres. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esta palabra fue expresada con mayor seriedad. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Eso no significa que obtuvimos la vida eterna amando a otros. En San Juan capítulo 5, 24 dice, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que escuchó la palabra del Señor, entendió y creó en la gracia de Dios, ya tiene la vida eterna, y pasó de muerte a vida. Entonces, aquí dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Qué es la evidencia de que uno se pasó de muerte a vida? Es amar a los hermanos. Si es algo, ama a Dios y obedece a la palabra y ama a los hermanos. La vida de los que entendieron el amor de Dios y la vida de los que no lo entendieron son muy diferentes. Esa es la diferencia entre el vivo y el muerto. Aquí dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Es una evidencia de que uno es salvo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no puede amar a los hermanos todavía está en muerte. Estar en muerte, eso significa que algo está mal con la fe. Aborreciendo a los hermanos dice, yo me he pasado de muerte a vida. Yo tengo la comunión con Dios. Yo estoy andando en la luz. Está equivocado. Es una mentira. Dice la Biblia, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Algunos no aman a los hermanos, además los aborrecen. En nuestra iglesia también tenemos que amarnos unos a otros, pero sí amaba a los hermanos, pero ahora aborrece tanto a algunos hermanos y dice, no voy a la iglesia porque no quiero ver a tal hermano o tal hermana. De verdad existen esos hermanos. Aquí no hay ese tipo de hermano. Si tiene este corazón, entonces piense bien si está correcto o no su corazón. Porque aunque seamos muy débiles y nos falta bastante mucho, aún así Dios nos ama. Pero nosotros, porque todavía algunos todavía critican, aborrecen, mirando los errores de otros, y a veces sí que le reclama a otros, y algunos hasta da de puñetazo e insultan a los hermanos. ¿Cómo puede hacer esto? No debe hacer esto. El que aborrece a su hermano no tiene vida eterna. El que aborrece a su hermano está en la muerte. La Biblia dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte, no en la vida. Esta es la evidencia de que no es salvo. ¿Me entienden? Recibir la salvación no es una teoría, sino una vida real. Entonces, en la vida de los salvos debe haber la evidencia de que son salvos. Si tienen la comunión con Dios,
debe andar en la luz. Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Tenemos que permanecer en el amor de Dios. Este es un asunto muy importante para nosotros. Pero algunos solo de boca dice, yo amo a mis hermanos. Tengamos comunión, les amo a ustedes, mis hermanos amados. Debe amar de corazón sincero, sin falsedad. ¿Dónde hay la vida? Hay el amor. ¿Dónde hay el amor? Hay la vida. Donde no hay amor, solo hay el odio y la muerte, solo hay discordia. Busquemos 1 de Juan, capítulo 3, 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El Señor, que estaba en un lugar altísimo, más allá de las estrellas, vino a este mundo que es tan bajo y nació del vientre de una virgen en un pesebre, y creció como hijo de un carpintero, y padeció todo tipo de dolor que el humano puede tener. El Señor, que no tenía ningún pecado y que era santo y glorioso, abandonó su propia vida para salvar a los pecadores como nosotros. En esto hemos conocido el amor. Por el Señor conocimos el amor, ¿verdad? Por Él fuimos salvos. Fuimos salvos solamente por el amor de Dios, no por otras cosas. No por otras cosas. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí dice, nosotros debemos. Eso quiere decir que es una obligación. Todos saben bien Juan capítulo 3, 16, ¿verdad? De tal manera Dios amó a este mundo. En el lugar, este mundo tiene que poner su nombre. O sea, de tal manera Dios me amó a mí. Amándome, entregó su unigénito hasta la muerte. Así dice Juan 3:16. También dice en 1 Juan 3:16. Sale un buen versículo. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Hasta dónde tenemos que amar a los hermanos? Nosotros podemos sacrificarnos por nuestros amados. Para ellos sacrificamos nuestro tiempo, nuestra riqueza y nuestra libertad, hasta nuestra vida. Por eso, los que aman al Señor, aman a la iglesia, pueden sacrificarse por Él. Sabemos bien que hubieron muchos mártires por salvar a muchas almas. Eso es algo normal, algo obvio, no es algo especial. Por la que dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El gallo canta kikiriki, es algo normal, ¿cierto? Pero si un gallo canta guau guau, guau guau, entonces ¿qué dirá? ¿Es un gallo o un perro? El gallo canta kikiriki, es algo obvio.
Los salvos aman a Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso, los salvos aman a Dios y aman a los hermanos. Eso no es algo especial, sino es algo normal. ¿Qué creen ustedes? XVII dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En San Juan capítulo 15, 13, Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os he amado. Que uno ponga su vida por sus amigos. En esta acción no puede haber la mentira. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor puso su vida por nosotros, para que pudiéramos ser sus amigos. Por eso aquí dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Quiere decir que los que entendieron el amor de Dios, seguro, guardan lo que Dios les manda. Si tú sabes que yo te di mi vida, por ti, entonces tú también pon tu vida por los hermanos. Un himno que dice así, estamos con los hermanos amados ante el Señor, con los hermanos amados. Nosotros nos amamos unos a otros sobre toda condición humana, es porque somos salvos. Somos hermanos, amigos, hasta podemos entregar nuestra vida por los hermanos, por otros hermanos. Yo sí puedo sacrificar mi tiempo, mi riqueza, mi libertad. Puedo sacrificarme abandonándome a mí mismo para los otros hermanos. El amor no busca lo suyo propio. El amor tiene que ser altruista. El amor es dar, solo estar sin querer recibir. Pero aquí 17 dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Si nosotros tenemos algunos bienes y hay los hermanos que sufren por la pobreza, entonces sí tenemos el corazón de ayudarlos, ¿verdad? Pero aquí dice, cierra contra él su corazón, cierra este corazón. ¿Quién lo quisiera este corazón de ayudar? El corazón mezquino. Los salvos tienen el corazón de ayudar al ver a los hermanos. Ese hermano sufre mucho. Esa hermana necesita ayuda. Le ayudaré. Quiero ayudarle. En Proverbio dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Pero nuestra carne, deseo carnal, cierra el corazón de ayudar. Queremos obedecer la palabra y queremos sacrificarnos, pero nuestra carne, nuestro cuerpo, deseo carnal, no quiere esto. Sí, tenemos el corazón de hacer cualquier cosa para el Señor, pero nuestra carne tiene corazón mezquino. ¿Saben esto? Algunos ofrendan mucho para la visión extranjera, bastante. ¿Son ricos? ¿Por eso lo hace esto? No. Entre los hermanos humildes, pobres también hacen esto. Yo veo que algunos de verdad entregan toda su vida, toda, para salvar a las almas. A veces vienen las ofrendas de otros países, de algunos de hermanos, diciendo que no es mucha cantidad, pero use esta ofrenda para la visión extranjera. No es mucha cantidad, así dice, pero para mí es una gran cantidad, una cantidad grande. ¿Y cuán preciosa sería esta ofrenda ante los ojos de Dios? Algunos hermanos así piensan. Yo no puedo ir a otro país siendo misionero. No puedo entrar a mi vida para las almas de otros países, pero por lo menos, mínimo, yo daré mi riqueza. Yo ayudaré a los misioneros.
Si no fueran por ellos, no podríamos predicar como hoy en día. Estamos predicando en 82 países y a 1072 iglesias. La mayoría de los países en que estamos predicando son los países pobres. Entonces, sin nuestro sacrificio, ¿cómo podemos predicarles? ¿Cómo podemos enviar a los misioneros a otros países? Si ustedes supieran cuánto estamos gastando para la misión extranjera, se sorprenderían. Pero ¿quién hace esto? Dios lo hace, pero Él hace por medio de los sacrificios de los hermanos. Pero dice, y si era contraer su corazón, o sea, si era el corazón de ayudar, como mora el amor de Dios en él, a veces nuestro corazón se pone más mezquino. Algunos hermanos trabajan en una empresa, o algunos tienen su propio negocio, algunos manejan su propia empresa. Sea como sea cual sea, nosotros trabajamos para el Señor, para evangelizar. Nosotros trabajamos en este mundo para evangelizar. Por eso, primero, nosotros predicamos a las almas con nuestra ganancia. Y después, ayudamos a los hermanos pobres. En Gálatas capítulo 6 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos, pero primeramente, ¿a quiénes tenemos que hacer bien? A los hermanos de la fe. Esa es la prioridad. Me siento apenado de que en este mundo hay muchos pobres y muchos que necesitan ayuda. Ellos esperan la ayuda. Pero en primer lugar, tenemos que ayudar a nuestros hermanos salvos. Por eso, es un poco difícil ayudarlos. Sí, debemos ayudarlos, pero es poco difícil. Lo que tenemos que hacer, primero, salvar a las almas. Segundo, ayudar a los hermanos salvos. Y tercero, ayudar a los que tienen dificultades entre los que no son salvos. Así es el orden. Si cerramos nuestro corazón de ayudar y si tenemos el corazón mezquino, entonces el fuego de amor se apaga. Y después hasta nuestra conciencia se paraliza y no sentimos nada aunque no ayudamos, aunque pequemos. Uno mismo pone su corazón mezquino. Uno mismo primero gasta sus bienes para sí mismo y para las cosas que quieren hacer. ¿Y qué sobrará? No sobra nada. Comer menos, comprar menos cosas, gastar menos para sí mismo, viviendo sencillamente, ayudar a otros. Este es el real sacrificio y real amor. Si uno practica esto, entonces el amor se agrandece poco a poco. Pero si cierra este corazón, su amor se disminuye. Leamos versículo 18. Leamos junto. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amar a otros solo de palabra y de lengua, esto no es real amor. Tenemos que amar de hecho y en verdad. Si saca agua de un pozo, saldrá más agua. Pero si no saca, el agua se corromperá, ¿verdad? Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Tenemos que saber que al amar a Dios y a los hermanos y al sacrificar mi tiempo, mi riqueza, mi felicidad, en esto yo conocería que yo soy de la verdad. Yo soy de la verdad. Esto yo conocería. Y también tenemos que asegurar nuestros corazones ante Dios.
No puede estar ante Dios si uno tiene el corazón mezquino y está cerrado de corazón para sacrificarse. Por eso, en nuestra vida cristiana, nuestra vida, tenemos que vivir practicando el amor que Dios nos ha dado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7-8. Primera Juan, capítulo 4, versículo 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí dice, amados, amémonos unos a otros. Primero dice, amados, amados. En primera de Tesalonicenses, capítulo 1, 4, también dice, porque conocemos hermanos amados de Dios. Porque conocemos hermanos amados de Dios. Hermanos amados de Dios. Dios nos ama a nosotros que somos salvos. Somos hermanos amados ante Dios. Fuimos hermanos formando un solo cuerpo por la misma sangre. Somos hermanos y amigos. Entonces, podemos amarnos unos a otros como si fuéramos un solo cuerpo. Tenemos un solo corazón. Pero no solo de boca ni de lengua, sino realmente tenemos que amarnos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor es de Dios. Por eso, vivir en amor es vivir en Dios. Es como vivir nadando en el amor. Dice la Biblia, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que no ama no puede conocer a Dios porque Dios es amor. También vamos a ver versículo 10, 1 Juan capítulo 4, 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. No es que yo primero amé a Dios, sino Él a mí. Nadie puede amar primeramente a Dios, porque el hombre vive apartado de Dios por el pecado y es el enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo será posible que un hombre primero ame a Dios? Primero Dios nos amó sin condición y nos envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En propiciación es para reconciliarnos. Éramos enemigos de Dios, pero por la sangre de Cristo fuimos reconciliados con Él, con Dios. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Y versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así dice repetidamente, tenemos que amarnos unos a otros. Por eso, lea mucho 1 Juan y medítenlo profundamente. Y tiene que vivir practicando la palabra aprendida en su vida, en su corazón. Entonces el amor de Dios va a abundar en su vida. 12, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros
y su amor sea perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros. Dios, ¿dónde estaría? Dios permanece en nosotros si su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Dónde está Dios? Él está entre los que se aman unos a otros. Cuando nos amamos unos a otros, entonces Dios está en nosotros. Y cuando yo amo a Dios, Él está conmigo. Amarnos unos a otros, no con el amor humano, porque el amor humano es muy inestable, es un amor cambiante. Hoy ama a alguien, pero mañana podría odiarle y podría traicionarle. Pero el amor de Dios es un amor perfecto, eterno, un amor santo, glorioso, un amor que no tiene mentira. Por eso, permanecer en este amor es permanecer en Dios. Si nos amamos unos a otros, si Dios está entre los que se amen unos a otros. Los salvos son a los que le fue derramado el amor de Dios en su corazón por el Espíritu Santo. Por eso, amándonos unos a otros, no solamente Dios está entre nosotros, sino también el amor de Dios se perfecciona entre nosotros por la operación del Espíritu Santo. Enamorándose, un hombre y una mujer se convierten en uno. Entonces viven con el mismo destino, compartiendo juntos la felicidad y la tristeza. De esa manera, su amor, el amor entre ellos, se madura y se profundiza. Si nos sacrificamos juntos para el Señor, entonces el amor para el Señor se perfecciona poco a poco. Dice la Biblia, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Eso significa, poco a poco seremos como el Señor. Si vemos Efesios capítulo 2, 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A veces podemos ver un letrero, dice, prohibido el ingreso, solo personal autorizado. El que no está autorizado no puede ingresar. Ahora estamos autorizados para ingresar al cielo. Antes no teníamos nada que ver con promesa de Dios, pero ahora no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Tenemos un mismo Padre, por eso somos hermanos. Viviremos juntos en el cielo eternamente. Entonces, tenemos que vivir juntos en esa tierra también, ¿cierto? Viviremos juntos para siempre en el amor del Señor, con la paz y la gloria, y serviremos junto a Dios. Pero, ¿no podemos vivir juntos en esa tierra, amándose unos a otros? En esa tierra no podemos tener la paz y la gloria como en el cielo. Pero esta paz y el amor debe cumplirse en nosotros mientras vivamos juntos en la tierra. En la tierra también tenemos que amarnos unos a otros. Pero yo al ver a nuestros hermanos de verdad, me doy cuenta de que los hermanos están viviendo así. Yo veo que el amor de Cristo se está perfeccionando poco a poco entre nosotros. Me siento muy agradecido por esto. Si vemos 1 Corintios capítulo 13, 11, el apóstol Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Él decía esto para sí mismo. Él quería decir que antes era como niño.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Mas cuando ya fui hombre de lo que era de niño. ¿Qué significa? Cuando ya fui hombre, significa creció en el amor. Ya creció en el amor. Viendo a un hermano, cuánto ama a Dios y a los hermanos, podemos confirmar que es un hermano está maduro en la fe o no. Por eso, el apóstol Pablo dijo, más cuando ya fui hombre. Más cuando ya fui hombre de lo que era de niño. Busquemos la Biblia. Efesios capítulo 4, 15. 4:15. Capítulo 4:15. Leamos junto. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor. En el amor no hay la falsedad, sino solo hay la verdad. No hay falsedad. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Siguiendo la verdad, podemos crecer hasta ser como Cristo. Es decir, poco a poco podemos ir imitando a Jesús. Nuestro corazón y pensamiento va imitando al del Señor. Nuestra vida también. Si vemos, 1 Juan capítulo 2, 12 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así, poco a poco, permaneciendo en el amor, podemos andar como el Señor anduvo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Jesús es nuestra cabeza. Somos los miembros de su cuerpo. Los miembros del cuerpo tienen que vivir según la voluntad de la cabeza, ¿verdad? Si la cabeza manda a su cuerpo que vaya a la derecha, pero el cuerpo va a la izquierda, entonces, ¿qué pasaría? Los que hacen la verdad, permaneciendo en el amor, van a imitando poco a poco al Señor y podrán andar como Él anduvo. Y al final, en la venida del Señor, su cuerpo se transformará como un cuerpo glorioso, como el cuerpo del Señor. Por eso tenemos que ir imitando poco a poco al Señor. Por eso dice la Biblia, Gálatas capítulo 4, 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso quiere decir que el carácter de Cristo debe formarse en nosotros y andaremos como el Señor. Si vemos 1 Pedro capítulo 4, 7, 8, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es una palabra más adecuada para nuestra época. ¿Qué creen ustedes al ver este mundo hoy en día? ¿Creen que este mundo duraría largamente? Dios no creó este mundo para que sea eterno. Cuando se cumple el tiempo planificado por Dios, la historia de la humanidad se acaba. Este mundo se acaba. La Biblia dice que se ha predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Ahora la Biblia está traducida a más que a 3.500 idiomas y está difundida en todo el mundo. El evangelio llegó hasta nosotros que estamos en el fin del este de la tierra. Y también se cumplieron todas las señales que tiene que haber antes de la venida de Jesucristo. El desastre de la naturaleza y la ciencia moderna está ocurriendo hasta el fin. Cada vez que la ciencia, el arte y la cultura se desarrolla, este mundo se llena más con los pecados. Entonces, solo queda el juicio para este mundo nada más. Solo queda el juicio de Dios para este mundo. Dios juzgará a este mundo totalmente. Dice la Biblia, hacia el fin de todas las cosas se acerca. Ahora Rusia siempre dice que va a provocar la tercera guerra mundial.
Y Corea del Norte dice que pronto quemará a Corea del Sur. Y China también quiere provocar una guerra. De verdad, no hay esperanza en este mundo. Dice la verdad, dice la Biblia, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios. Hoy en día la gente no es normal. Todos están enloquecidos en algo. Algunos están enloquecidos en la riqueza, algunos en la fama, el nombre, en otro sexo, en los deseos mundanos. Todos están locos. Por eso la Biblia dice, sed pues sobrios. Sobrios. Solo los cristianos pueden ser sobrios. ¿Por qué? Si saben que están muy cerca de la venida del Señor. Dice la Biblia, velad, hay que vivir despiertos espiritualmente. Sed pues sobrios y velad en oración. Por eso, siempre tenemos que orar y aprender la Biblia y obedecer la palabra hasta que estemos de pie ante el Señor. Dice la Biblia, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque la Biblia puso énfasis en esta palabra. Porque dice la Biblia, San Mateo 24, Jesús, diciendo las señales del fin del mundo, dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor se enfriará. El amor entre matrimonios se enfría hoy en día. Se dice que antes en Estados Unidos, 1 de cada 3 matrimonios se divorciaban. Pero ahora, hoy en día, 2 de cada 3 matrimonios, 2 de cada 3 se divorcian. No solo en Estados Unidos, en Corea también, los matrimonios fácilmente se divorcian. No hay amor entre los padres, los hijos, no como antes. No hay amor. Entre amigos también se estafan unos a otros, traicionan unos a otros. Por eso, 2 Timoteo capítulo 3, 1, dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hoy en día no hay amor, solo se ama a sí mismo y desobedecen a sus padres y traiciona a sus hermanos y a sus amigos. Amadores de los deleites más que de Dios. Viven siendo solo egoístas. Eso no es amor verdadero. De verdad, el mundo de ahora es muy temible. Es muy difícil encontrar el amor en este mundo. Por eso dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. No tenemos que evitar este mundo. Dice la Biblia, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No tenemos que aborrecer a los hermanos. Dios nos amó y perdonó todos nuestros pecados. Y además, aunque todavía seamos débiles, igual Dios nos ama. Igual nos ama. Pero ¿por qué algunos aborrecen y critican a otros hermanos? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Como el Señor nos perdonó, tenemos que cubrir los pecados de otro. Por eso, tenemos que vivir con el amor del Señor y vivir imitando poco a poco al Señor. Tenemos que ayudarnos unos a otros para que ningún hermano entre nosotros se caiga. Yo sostengo a los hermanos. Ellos también me sostienen con el amor. Así tenemos que vivir hasta que estemos ante el Señor. Vamos a imitando poco a poco al Señor, practicando el amor del Señor en nuestras vidas. Así vamos a vivir.
Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, por nuestros pecados vivíamos aliados de ti y vivíamos en los pecados, en los delitos, por lo que teníamos que recibir el juicio y la ira de Dios. Sin embargo, tú nos tuviste misericordia y nos perdonaste eternamente con la sangre preciosa del Señor sin pedirnos ninguna obra. Y tú nos estás guardando y protegiendo hasta que vayamos ante ti. Así que te damos gracias. Guíanos para que podamos vivir amándonos, ayudándonos unos a otros, obedeciendo tu palabra, y también guíanos para que entre nosotros ninguno se caiga hasta que estemos ante ti. Ayúdanos para que podamos vivir imitando tu corazón y tu vida, y también podamos llevar muchos frutos hermosos para tu gloria. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.